De regreso aquí en Ojalá, escuchaban ustedes a Yacer Tejada. Seguimos conversando con Pedro Luis Castellanos. Pedro Luis, hay algo aquí en tus artículos que quiero volver sobre esto porque me permite formularte una preocupación. Dices tú que de continuar las tendencias, ¿verdad?, del modelo económico de producir informalidad, ¿verdad?, para el año 2030, cuando nuestra población será más o menos de 13 millones de personas, alrededor del 70% de la población dependería de actividades informales. En otras ocasiones aquí, tú has hablado de cómo el sistema de protección en salud del pueblo dominicano, el sistema de salud, ¿verdad? Sí. Pues fue diseñado pensando en una población casi de pleno empleo, o sea, de contribuyentes, ¿verdad? Pero con estos niveles de informalidad difícilmente pueda realmente concretarse, funcionar adecuadamente, que ese es uno de los tranques que hay. Pero de continuar esta tendencia, el problema que existe ahora, por ejemplo, para implementar el contributivo subsidiado, pues se agravaría. ¿Qué tú nos dices sobre eso, Pedro Luis? Sí, en algún momento vamos a tener que revisar esta ley porque la ley tiene algunas lagunas, incluso algunas contradicciones y sobre todo dificultades para adecuarse a la realidad nacional, pero eso es otro tema. Yo creo que asumiendo que ese modelo actual va a continuar o cualquier otro, el gran desafío para el sistema de protección social es la inclusión social. Claro. La inclusión social. O sea, ningún sistema de protección social puede llegar a ser efectivo, a realmente proteger a la población universalmente, si la mitad o más de la población en realidad está excluida en todos los sentidos de la palabra. Entonces el tema central es la inclusión social. ¿Por qué ese alto número, proporción va a tener? Bueno, porque no se generan empleo. Claro. Y entonces, cada año va a crecer la proporción de población. Pero hay soluciones. O sea, varias veces yo he estado llamando la atención sobre el hecho de que la población, si uno parte con políticas a partir de lo que son las virtudes de la población que ha logrado sobrevivir en esas condiciones sin tener protección, puede imaginar opciones para generar ocupaciones, digamos decentes, para usar la terminología de la OIT y de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no necesariamente tienen que ser con el modelo empresarial tradicional que nosotros hemos desarrollado. Sí, sí. Yo creo mucho la economía solidaria en el tema de la economía solidaria, que no son solo las cooperativas, hay muchas formas de asociación, pero como la asociación y la solidaridad es una de las virtudes que ha permitido sobrevivir a esa población, estamos convencidos de que esa es una de las cosas que hay que aprovechar, o sea, estimular eso y que surjan. Yo tengo mucha preocupación, por ejemplo, cuando eso se enfoca desde la perspectiva solamente de estimular el surgimiento de microempresas. No es que no sea importante, por supuesto que es importante y es necesario y protegerlo. Y que reciban apoyo. Y por su gran capacidad de generar ocupación. El problema es que uno no puede imaginarse una economía con capacidad competitiva a nivel internacional, donde el 60-70% de la población esté en microempresas. Claro. O sea, es obvio que uno tiene que pensar que esas microempresas tienen que asociarse para ganar economías de escala, para incorporar tecnología, para aprender, para desarrollar capacidades que las conviertan no en pequeñas empresas. Pueden ser empresas muy grandes. La diferencia no es el tamaño, la diferencia es cómo se asocian y se relacionan entre sí. En la empresa tradicional hay una relación empleado-empleador, digamos. En una empresa asociativa la relación es de compañeros, de socios, de iguales, sí, digamos. Y los propietarios somos todos. Digamos.
Claro, eso no es tampoco una bala mágica que va a resolver. Estoy diciendo que es un ejemplo de una de las alternativas posibles a impulsar. Por supuesto, eso implica pensar que ese es un sector diferente al otro, que tiene que tener reglas propias, que tiene que tener políticas propias que no necesariamente ni siquiera tienen que ser proteccionistas en términos internacionales, pero sí hay que pensarlo desde allí. Cuando tú hablas de la economía solidaria, tú estás planteando, digamos... Ahora, esa gente cotizaría, por supuesto. Eso es lo que digo. Porque son ocupaciones permanentes. Eso es lo que digo. Claro. Pero también esas personas dentro de esa economía también tendrían sus derechos reconocidos. Claro, en ese sentido formal. Porque hay una reflexión también, es decir, los empresarios no crean empleo porque no quieren. Es que el mercado, por su realidad, no les permite crear más empleo. No, incluso porque muchas veces se piensa de que los empresarios no crean empleo porque son mala gente, porque son mala gente o porque no disponen de suficiente ahorro. Y eso es no es verdad. Eso es falso. La inversión empresarial no se explica, la falta de inversión de los empresarios no se explica por su avaricia, no se explica por falta de crédito, sino porque el mercado no permite que produzcan más. Por lo tanto, no necesitan más empleo. Sí, es un problema estructural. Es un problema estructural. Importante, el mercado es pequeño y no. Pero es verdad que cualquiera podría decir el mercado del mundo. ¿no? También. Claro, pero tú hablas de un elemento de la competitividad en la economía solidaria. Pero es verdad que en ese modelo de empresa, que por supuesto hay que protegerla, no se trata de ponerlo en conflictuar, digamos, esas dos cosas, no. Pero ese modelo de empresa, su rentabilidad descansa sobre la rentabilidad del capital. Claro. Y por lo tanto, la esencia de su productividad no es la rentabilidad social o la productividad sistémica. No puede hacerlo de otra manera. O sea, ¿cómo aumenta la rentabilidad? Mejorando tecnológicamente, que le permite reducir lo que paga. Costos laborales. Aun cuando aumenten los salarios, los costos laborales son menores. Ese es un drama para la pequeña y la mediana empresa, porque la pequeña y la mediana empresa, su principal capital es el personal. Y entonces no tiene ese juego. Esa es una de las razones por las cuales la pequeña y mediana empresa cuesta mucho competir con la gran empresa. Entonces, cuando uno piensa en otro sector, en otra forma de empresas posibles, complementarias con las otras, vuelvo a decirlo, no se trata ahora de hacer dos países distintos. Complementario se trata de entender que podemos tener una economía diversificada, diversificada que aproveche todas las oportunidades. Pedro, de nuevo, tengo que pedir tu permiso. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, la última parte de esta conversación con Pedro Luis Castellanos, ya poniendo un poquito más acento en otra de sus preocupaciones, el tema urbano.